Los eslabones de un mecanismo son tratados cinemáticamente como cuerpos rígidos. Esto indica que la cinemática del mecanismo va a estar en función de su geometría. Para determinar la posición, la velocidad y la aceleración en algún elemento, es necesario conocer el tipo de movimiento presente en el eslabón. Pero, ¿cuántos tipos de movimiento existen en los eslabones? El primer tipo de movimiento se llama traslación. Este movimiento de traslación se caracteriza porque el cuerpo cambia de una posición a otra, y si pudiéramos trazar la trayectoria de dos puntos de ese eslabón, nos daríamos cuenta que éstas son paralelas. Es importante mencionar que la velocidad en todo el elemento va a ser exactamente la misma. Eso quiere decir que la velocidad que tenemos en A va a ser igual a la velocidad que tenemos en B e incluso será igual a la velocidad que tenemos en el centroide. Como solo tenemos traslación, el elemento no experimenta ningún movimiento angular, por lo tanto, su velocidad angular tiene que ser de cero. Los movimientos de traslación no son necesariamente en dirección horizontal, también pueden ir en distintas direcciones como en dirección vertical o incluso en diagonales. Sin embargo, una de las características de estas trayectorias es que siguen siendo paralelas. Ahora vamos a ver el segundo tipo de movimiento, que se llama rotación. Este movimiento se caracteriza porque el elemento gira alrededor de un punto fijo formando una trayectoria circular. Entre las características que destacan en este tipo de movimiento se encuentra el centro de rotación fijo, es decir, que tiene una velocidad de cero. Por otro lado, entre más nos vamos alejando del centro de giro, la velocidad a lo largo del cuerpo va aumentando. Para ver la relación entre la velocidad con la velocidad angular, se presenta la siguiente ecuación. V es la velocidad lineal, omega es la velocidad angular en el eslabón, mientras que r es el vector de posición. Por lo tanto, para determinar la velocidad en un elemento a rotación, debemos de trazar un vector de posición desde el centro de giro hasta donde se requiere calcular la velocidad. Se observa que la velocidad angular es la misma en todo el elemento y solamente varía la magnitud del vector de posición. Entre más lejanos nos encontremos del centro de giro, mayor va a ser la velocidad debido a que el vector de posición va a tener una magnitud mayor. Pero atención, ¿acaso se mencionó que la velocidad angular es la misma en todo el elemento? En efecto. En un elemento que se encuentra en rotación, la velocidad angular va a ser la misma en cualquier punto. Es decir, la velocidad angular en el punto A va a ser igual a la velocidad angular en el punto B. Y sí, seguramente te estarás preguntando, ¿qué no se había dicho que la velocidad en el centro de rotación era cero? Claro que sí. No obstante, es importante no confundir la velocidad lineal con la velocidad angular. Son dos velocidades distintas. La velocidad lineal sí va a tener un valor de cero, mientras que la velocidad angular va a tener el mismo valor, diferente de cero, en cualquier punto del elemento, y cuando el elemento se encuentra solamente en traslación como el caso anterior, sabemos que la velocidad angular, en ese caso, va a ser de cero. Ahora vamos a pasar al tercer tipo de movimiento que podemos encontrar en la cinemática de cuerpos rígidos, que se llama movimiento complejo si es que estamos trabajando en 3 dimensiones, o movimiento plano si estamos trabajando solamente en 2 dimensiones. Este tipo de movimiento se caracteriza porque el elemento tiene una rotación más una traslación. Esto quiere decir que si nosotros seguimos la trayectoria de algún punto en el elemento, vamos a notar que estas trayectorias ya no van a ser paralelas y que aparte van a formar una línea curvilínea. De este modo se va a tener una traslación y una rotación de manera simultánea. Por este motivo se aprecia que la trayectoria del centroide del elemento no forma una circunferencia perfecta, como en el caso de la rotación, ni tampoco una línea recta, como es el caso de la traslación. Para determinar la cinemática de este elemento, se suma la rotación más la traslación como se ilustra en la siguiente ecuación. El primer término surge posicionando el vector de posición desde el centro de giro hacia donde nosotros deseamos conocer la velocidad. Como ambos extremos en el eslabón están en movimiento, se va a manejar una velocidad relativa.
Si recordamos un poco de dinámica, se ilustraba la velocidad relativa como la velocidad del primer subíndice menos la velocidad del segundo subíndice. Para apreciar exactamente qué pasa con esta velocidad, es necesario hacer el siguiente despeje. Estamos hablando exactamente de la misma ecuación con el reacomodo de algunos términos. Seguramente aún no has observado en dónde se encuentra la rotación, ya que se aprecia que en ambos términos se tienen solamente velocidades lineales. Vamos a hacer una sustitución en el elemento que se encuentra con velocidad relativa y en lugar de poner esa velocidad relativa, vamos a sustituirla por la ecuación que veíamos anteriormente. Ahora sí, se aprecia claramente cómo el primer término involucra la traslación del elemento, mientras que el segundo término ilustra la rotación. Por lo tanto, la rotación más la traslación me va a permitir determinar la cinemática de dicho elemento. Ahora sí, estamos listos para pasar a la parte de los ejercicios.